Iniciamos la videoconferencia de repaso de la tutoría número 5 y ahora vamos a ver lo que son funciones trigonométricas. Para iniciar, veamos un ejemplo. Convierta a radianes cada una de las siguientes medidas dadas en grados. Y tenemos en el literal A 30 grados y en el literal B 135 grados. Vamos a recordar cómo convertir de grados a radianes. Recordemos que 180 grados es igual a tener pi radianes, donde un grado equivale a pi sobre 180 radianes y un radian equivale a 180 grados sobre pi. Entonces, para convertir de grados a radianes, vamos a multiplicar la medida que se nos dé por pi sobre 180 grados. Entonces tenemos acá 30 grados, lo multiplicamos por el factor de conversión, que es pi radianes sobre 180 grados. Solo en la calculadora vamos a dividir 30 sobre 180, nos va a dar un sexto. Y como aquí tenemos pi radianes, simplemente colocamos pi sobre 6. Aquí este signo menos no debe ir, solamente nos va a quedar pi sextos. Ahora tenemos menos 135 grados. Volvemos a multiplicar por el factor de conversión. Menos 135 grados por pi radianes sobre 180 grados. El símbolo de grado se elimina y operamos en la calculadora. Menos 135 sobre 180. Va a dar un resultado de menos 3 cuartos y le colocamos el valor de pi. Muy importante que a la hora de hacer la operación el valor de pi no se va a multiplicar, simplemente se va a dejar indicado como lo vemos acá. Ahora vamos con el ejercicio 2. Convierta a grados cada una de las siguientes medidas dadas en radianes. Y tenemos en el literal A 4 pi y en el literal B menos 5 medios de pi. Veamos el factor de conversión para realizar esta operación. Tenemos que para convertir de radianes a grados, vamos a multiplicar esa medida por 180 grados sobre pi. Es decir, lo opuesto que hicimos en el ejercicio anterior, porque aquí multiplicamos por pi sobre 180 y ahora vamos a hacer la multiplicación por 180 sobre pi radianes. Comenzamos por el primer valor, que es 4 pi radianes. Muy importante que a la hora de hacer la conversión ya le podemos colocar, aquí si vemos solo tiene 4 pi, pero a la hora de hacer la conversión le vamos a colocar la palabra radianes para que se elimine este radian con el radian que tenemos acá del factor de conversión. Tenemos 4 pi por 180 sobre pi. Los radianes se eliminan y también se elimina el valor de pi. Solo nos queda 4 por 180. Nos da 720 grados. Ahora tenemos el literal B, que es 5 medios de pi. Volvemos a hacer la multiplicación de la medida por el factor de 180 grados sobre pi radianes. Se elimina pi radian, tanto de la medida que se quiere convertir como del factor de conversión. Solo nos queda menos 5 medios por 180 grados, que va a ser igual a tener menos 450 grados. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Hay el valor de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, tal que su lado terminal contiene el punto P dado. En este caso, el punto P va a ser con las coordenadas 2, menos 4. Tenemos aquí el plano cartesiano y ubicamos 2 en el lado de las X positivas y menos 4 en el lado de las Y negativas, es decir, hacia abajo. Y nos queda en esta posición el punto
2, menos 4. El ángulo va a ser el que se forma en el eje de las X positivas en el sentido de las agujas del reloj. Y si queremos saber el valor de θ, ocupamos tangente inversa de la componente Y, que es menos 4, sobre 2, que es la componente X. Nos queda tangente inversa de menos 4 sobre 2, nos da menos 63.43, el ángulo que forma del eje positivo de las X hacia el lado terminal, que tiene el punto 2, menos 4. Recordemos lo que son las funciones trigonométricas también. Aquí tenemos lo que son las razones trigonométricas, donde el seno de alfa, vemos aquí un triángulo rectángulo porque tiene ese ángulo, lo que es de 9, y tenemos aquí el ángulo alfa. El seno de alfa va a ser el cateto opuesto, que es este lado que se le llama A minúscula, sobre la hipotenusa, que es C. El coseno de alfa va a ser cateto adyacente, es decir, este lado B sobre la hipotenusa. Luego la tangente va a ser el cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente B. ¿Cómo lo vemos acá? Luego, cotangente va a ser cateto adyacente, es el opuesto de la tangente. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante va a ser el opuesto del seno. Como en el seno decíamos de que es cateto adyacente sobre hipotenusa, aquí va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, C sobre B. Y por último tenemos el coseno, que es el opuesto del seno. Coseno de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. C es hipotenusa y el cateto opuesto es A. Conociendo ya lo que son las razones trigonométricas, vamos a determinar las 6 funciones o razones trigonométricas de este ángulo, del ángulo θ, que ya sabemos que es menos 63.43. Vamos a determinar primero lo que es la hipotenusa de este ángulo. Para ello tenemos la fórmula h al cuadrado, que es hipotenusa, es igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso es por el teorema de Pitágoras, donde x tiene el valor de 2 y y tiene el valor de menos 4. Estos valores se obtienen de este punto, del punto P. Para encontrar la hipotenusa se le saca raíz cuadrada al término que está a la izquierda y al término que está así, se elimina el cuadrado de h y se hace la operación raíz cuadrada de x cuadrado más h. Sustituimos los valores de 2 y menos 4. Nos queda 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Al hacer la operación nos va a dar 20. Entonces tenemos raíz cuadrada de 20 y descomponemos en sus factores 20 para reducir lo que es esta raíz. Tenemos mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 2, mitad de 10 es 5 y 5 su factor es 5. Por lo tanto, 20 es equivalente a tener 2 al cuadrado, porque tenemos dos valores de números acá, por si descomponemos en factores 20 y nos queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. Este 2 se elimina por la raíz y sale, y nos queda 2 raíz cuadrada de 5. Ya tenemos la hipotenusa, el valor de x y el valor de y. Ya podemos sacar lo que son las funciones trigonométricas. Comenzamos por el seno. Sabemos de que el seno va a ser cateto opuesto, es decir, la componente y sobre la hipotenusa. En este caso, la componente y es menos 4 y la hipotenusa la acabamos de obtener, que es 2 raíz de 5. Menos 4 sobre 2 raíz de 5. Eliminamos este 2 y solamente nos queda un 2 en el denominador negativo. Como estamos en el tercer cuadrante, y va a ser negativo.
negativa. Por eso ponemos acá menos 4. Entonces tenemos que reduciendo, nos queda la expresión menos 2 sobre raíz de 5. Y luego racionalizamos para eliminar la raíz del denominador y pasarla al numerador. Para racionalizar multiplicamos la expresión por su conjugado, que es ese radical o esa raíz, tanto en numerador como en denominador. Entonces nos queda menos 2 por raíz de 5 es menos 2 raíz de 5. Y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 nos queda 5. Y ahí tenemos lo que es la función del seno. Ahora, la función del coseno para el ángulo θ, que es menos 63.43, nos queda cateto adyacente, que es 2, sobre la hipotenusa, 2 sobre 2 raíz de 5. Se eliminan estos dos, tanto el 2 del numerador como el denominador, y nos queda 1 sobre raíz de 5. Luego, racionalizando la expresión, nos va a quedar raíz de 5 sobre 5. Es el mismo procedimiento que se utilizó para el seno. Ahora la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto vale menos 4 y el adyacente vale 2. Entonces nos queda menos 4 sobre 2. Al simplificar nos queda que la tangente es menos 2. La cotangente, como sabemos que es la función inversa de la tangente, simplemente invertimos. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa arriba como numerador. Nos queda 2 sobre menos 4. Al simplificar nos da un resultado de menos 1. Ahora la secante. La secante es la inversa del coseno. Dijimos que era cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora invertimos los valores. Ponemos la hipotenusa en el numerador, que es 2 raíz de 5. Y el numerador que estaba en el coseno, que es el cateto adyacente, pasa a denominador. 2 raíz de 5 sobre 2. Se elimina el valor de 2 tanto en el numerador como en el denominador. Solamente nos queda como resultado raíz de 5. Y la secante es la opuesto del seno. Entonces invertimos los valores. 2 raíz de 5 sobre menos. Al simplificar nos va a quedar un resultado de menos raíz de 5 sobre 2. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Hay el valor de las 5 funciones trigonométricas restantes para el ángulo θ en posición estándar si se da el valor de una de las funciones y se indica el cuadrante donde queda el lado terminal de dicho ángulo. Aquí nos dan esta función trigonométrica que es secante de θ igual a menos 2. Y el ángulo θ está en el tercer cuadrante. Recordemos que el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Aquí vamos a ver lo que es el círculo unitario, donde tenemos cada uno de los cuadrantes del plano cartesiano. Debemos de tomar en cuenta de que en cada cuadrante el signo de las funciones trigonométricas, de las 6 funciones trigonométricas, para el caso del primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Como lo vemos en esta tabla, en el primer cuadrante, tanto seno va a ser positivo, así como el coseno y la tangente. Luego, las inversas de estas 3 funciones también van a ser positivas, la secante, la cosecante y la cotangente. En este ejercicio nos están diciendo que encontremos las 5 funciones trigonométricas restantes y que está en el tercer cuadrante. Lo que significa que en el tercer cuadrante el seno va a dar negativo, así como el coseno. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno se obtienen a través de el seno, por ejemplo, se obtiene a través de la coordenada y, que en este caso, en el tercer cuadrante, es negativa. Lo mismo sucede con el coseno, que se utiliza la coordenada x. Como está en el lado de las x negativas, va a ser negativo. Luego la tangente va a ser positiva
porque utiliza la coordenada x y la coordenada y. Las inversas de cada una de esas funciones van a ser de signo similar a la que corresponde. Por ejemplo, la inversa de seno es la cosecante, que es negativa. La secante va a ser negativa, que es la inversa del seno. Y la cotangente va a ser positiva, porque es la inversa de la tangente. Luego de haber explicado eso, esta parte, vamos a proceder a encontrar cada una de las funciones trigonométricas que faltan. Como nos están diciendo que la secante de teta es menos 2, sabemos de que el coseno se obtiene de el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces la inversa va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Como tenemos que la secante es menos 2, sabemos de que este número entero tiene un denominador que es 1, menos 2 sobre 1. Y al descomponer en hipotenusa sobre el cateto adyacente nos queda que 2 va a ser hipotenusa y 1 va a ser el cateto adyacente. Nos falta determinar el cateto opuesto. El cateto adyacente va a tener signo menos, porque está en el lado de las x negativa. La fórmula de la hipotenusa ya la sabemos que es h al cuadrado por el teorema de Pitágoras es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Como no sabemos cuál es el valor del cateto opuesto, despejamos cateto opuesto y pasamos del cateto adyacente a restar con la hipotenusa. Luego le aplicamos raíz cuadrada para eliminar el cuadrado del cateto opuesto. Nos queda raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. ¿Y cuánto vale cada uno de ellos? Sabemos de que la hipotenusa vale 2 por esta descomposición que se hizo. Entonces nos queda 2 al cuadrado y el cateto adyacente vale 1. 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Al hacer la operación, aquí nos queda 4 menos 1, que es 3. Por lo tanto, el cateto opuesto es raíz cuadrada de 3. Entonces, nos quedan los valores que la hipotenusa vale 2, el cateto adyacente vale menos 1, por lo que vemos acá, y el cateto opuesto vale raíz 3, que puede ser negativo, lo vamos a utilizar como negativo, porque está en el lado de las y negativas, de valores negativos. Con lo anterior ya podemos determinar las funciones trigonométricas. El seno de teta, ¿cómo se va a determinar? Tenemos acá que el seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto vale raíz de 3 y como está en el eje de las y negativas le ponemos menos raíz de 3 y sabemos que la hipotenusa vale 2, nos queda menos raíz de 3 sobre 2. Coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente vale menos 1, entonces nos va a dar como resultado menos 1 sobre la hipotenusa, que es 2, menos un medio. Ahora la tangente de teta. La tangente se obtiene de la siguiente forma. La componente y, que es el cateto opuesto, sobre la componente en x, que es el cateto adyacente. Es decir, raíz de 3 sobre raíz de 3 sobre menos 1. Entonces nos queda menos raíz de 3 sobre menos 1 por los signos. Nos da como resultado raíz de 3 entre 1 es raíz de 3 positivo. Aquí lleva signo menos, pero es positivo. Ahora tenemos cotangente de teta. El cotangente de teta va a ser la inversa de la tangente. Es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente es menos 1 y el cateto opuesto es raíz de 3 negativo. Entonces tenemos raíz de 1 sobre raíz de 3 y menos entre menos va a dar más. Para dejar la respuesta con la raíz en
en el numerador, vamos a racionalizar. Aquí tiene signo menos, pero realmente no tiene que llevar signo menos porque la componente eh, del cateto adyacente es negativa, pero también la componente del cateto opuesto. Entonces, menos entre menos da más. Aquí me faltó el signo menos en este y eliminar el signo menos acá. Entonces nos queda 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3. Multiplicamos acá en los numeradores, nos queda raíz de 3 positiva. Y aquí nos queda 3. Entonces, el resultado de la cotangente es raíz de 3 sobre 3 con signo positivo. Ahora la secante. La secante ya dijimos que es la inversa del coseno. Como el coseno dijimos de que es menos 1 sobre 2, entonces aquí queda 2 sobre menos 1. Al hacer la operación nos va a quedar menos 2. ¿Por qué? Porque la secante es el, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces nos da menos 2, así como dice el ejercicio. Porque si recordamos, el ejercicio ya nos da el valor de la secante, que es menos 2. Luego, con la cosecante, sabemos de que es la inversa del seno. Como aquí tenemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces va a ser la hipotenusa, que es 2, sobre el cateto opuesto, que es menos 3. 2 sobre raíz de menos 3. Nos da como resultado menos 2 raíz de 3. Racionalizando, multiplicamos por su conjugado, que es el radical tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos queda menos 2 raíz de 3 en el numerador y en el denominador se elimina esa raíz y solamente nos queda 3. Como resultado nos da menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y así obtenemos las funciones trigonométricas a partir del valor que se nos dio, que es la secante de teta. Y la indicación de que estaba en el tercer cuadrante. Bueno, si llegamos a lo que es eh, el final de la videoconferencia de repaso de la tutoría 5, les recuerdo que estén pendientes del material que se está subiendo a la plataforma, también de la entrega de la tarea número 3, y cualquier consulta pueden utilizar tanto la plataforma como el correo electrónico para hacérmela saber. Y por el momento esto es todo. Feliz noche.